Durante la década de los 90, las series juveniles estaban dominadas por dramas adolescentes como Beverly Hills 90210, y Melrose Place. Pero en 1997 apareció un nuevo tipo de serie, una que revitalizó el género vampírico, mostrando que el drama no estaba peleado con la acción. Nos referimos a Buffy, la cazavampiros. Una serie que se convertiría en todo un referente de la cultura popular, volviéndose en fuente de inspiración para muchas otras series. Hoy, en Retrocultura, descubriremos su historia y de cómo sus protagonistas arrastraron la sombra de Buffy el resto de sus carreras. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver Buffy, la cazavampiros. Mi nombre es Overlord y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Capítulo 1. Historia. Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de Sunnydale, California, donde la familia Summers se acaba de mudar a este pequeño poblado después de que Buffy quemara el gimnasio de su anterior escuela tras una cruenta batalla con un vampiro. Buffy aspira a tener una vida normal después de su mala experiencia en la escuela secundaria Emory, pero al parecer el destino le tiene preparado algo distinto, ya que en esta nueva escuela se encuentra con Rupert Giles, un miembro del grupo de los vigilantes, quien será el mentor de Buffy en una nueva lucha contra las fuerzas de la noche. A lo largo de su estancia en la escuela, Buffy enfrenta todo tipo de amenazas sobrenaturales. También ahí conocerá nuevos compañeros como Willow Rosenberg, una tímida y estudiosa chica que se convertirá en la mejor amiga y confidente de Buffy, y con Xander Harris, un entusiasta pero atolondrado joven que será el factor humano del grupo. Buffy descubrirá que el pueblo de Sunnydale es en realidad una boca del infierno, convirtiéndolo en el epicentro de una guerra entre vampiros y humanos para poder liberar al maestro, un antiguo y poderoso vampiro que se encuentra encerrado en las profundidades de Sunnydale. Durante su aventura, Buffy conocerá a Cordelia, una chica arrogante y elitista, quien más adelante se convertirá en su compañera de armas. De igual manera, la joven cazavampiros conoce a Ángel, el enigmático y sombrío vampiro que se convertirá en su amor imposible. Este singular equipo se enfrentará a todo tipo de criaturas sobrenaturales, mientras lidian con sus problemas personales, traumas de la adolescencia y enfrentan al monstruo más terrible de todos, la escuela secundaria. Con esa premisa, conoceríamos a una de las series más influyentes de los 90, Buffy the Vampire Slayer, o Buffy la cazavampiros, o Buffy a todo gas. No es cierto, también así se llamó en España. Contó con un total de 144 episodios de 45 minutos cada uno, divididos en 7 temporadas. La serie estuvo protagonizada por Sarah Michelle Gellar en el papel de Buffy Summers, Nicholas Brendon como Xander Harris, Allison Hannigan como la tímida Willow Rosenberg, Charisma Carpenter como Cordelia Chase, Anthony Stewart Head como Rupert Giles y David Boreanaz como el enigmático Ángel. El doblaje latino corrió a cargo de TV Grabaciones de Morelos y contó con la participación de Buffy, interpretada por Yanali Sandoval y por Brenda García,
Xander Harris, interpretado por Rafael Quijano y por Gilberto Vilchis. Nuestra querida Willow Rosenberg fue interpretada por Azucena Martínez y por Angélica García. Rupert Giles, interpretado por Carlos Becerril, Héctor Galvez y por Bernardo Rodríguez. Ángel, interpretado por Manuel Campuzano, Miguel Ángel Reza y por Víctor Covarrubias. Y por último, Cordelia Mami Chase fue interpretada por Clemen Larumbe. Buffy, la cazavampiros, rápidamente se convirtió en todo un fenómeno cultural, teniendo novelas, cómics y videojuegos, marcando a toda una generación gracias a sus entrañables personajes. Pero esta fama se convertiría en una sombra que perseguiría a más de uno de los actores involucrados en esta serie. Capítulo 2. El origen. Hablar de los orígenes de Buffy nos transporta a la hora lejano, 1991, cuando el controvertido Joss Whedon, escritor y guionista de televisión, tuvo una idea mientras trabajaba en los guiones para otros proyectos. En su mente vislumbró una disparatada historia, la de Rhonda, la camarera inmortal, una chica que trabajaba en una cafetería de día, pero al caer la noche se transformaba en una cazadora de criaturas sobrenaturales. Rhonda pertenecía a una antigua estirpe de cazadores guerreros que libraban a la humanidad de las criaturas de la noche. Este concepto nació como contrapartida del estereotipo de la chica rubia que entra a un callejón oscuro y fenece en cada película de terror. Pero pese al innovador del concepto, este era demasiado locado para que alguien se interesara en él. Después de pulirlo lo suficiente, presentó el guión para una película a varios productores sin suerte. Pero cierto día lo presentó a alguien inesperado. Y ese alguien fue Dolly Parton, la famosa cantante de country. Whedon se había basado en la película La Noche del Cometa para la concepción del guión de la cinta, y así lo presentó como las aventuras de un adolescente que enfrentaba a la amenaza vampírica teniendo como marco la escuela secundaria. A Dolly la historia se le hizo lo suficientemente innovadora y aceptó el trato. Los derechos de la historia pasaron a manos de la casa productora Sun Dollar, propiedad de Dolly Parton. Whedon se convertiría en el asesor para la película, pero su idea original fue cambiada de último minuto. Y de ser una aventura de terror adolescente con una protagonista fuerte e independiente como era Rhonda, el personaje original de la película, se convirtió en una comedia juvenil. Esto no fue del agrado de Whedon, quien se retiró de la producción de la cinta. Pese a esos cambios, la película de Buffy la cazavampiros se convirtió en todo un referente para los adolescentes de la época. Pero a pesar de ese éxito, Buffy había quedado en segundo plano. Pero el destino tenía preparado algo diferente para la cazavampiros. Años más tarde, Gail Berman, quien en ese momento era presidente y directora de Sun Dollar Productions, la compañía que en ese momento poseía los derechos de Buffy la cazavampiros, Gail se acercó a Whedon para hacerle una propuesta que lo cambiaría todo: el crear una serie de televisión derivada de la película, no como un spin-off, sino como una continuación directa. Pero en esta ocasión se rescataría el concepto original que Whedon había pensado para Buffy. Josh vio en esta nueva producción la oportunidad de plasmar su idea original. Para esta nueva entrega no se basarían solo en la batalla del bien y del mal, sino en las problemáticas que todo adolescente vive en la escuela secundaria, con tramas de amor no correspondido, el choque generacional con los padres y las responsabilidades que muchos adolescentes se enfrentan en su día a día, pero sobre todo basándose en las ansiedades y traumas propias de la adolescencia, pero con el ingrediente sobrenatural como catalizador de esta nueva aventura, lo cual emocionó al guionista. Para ese entonces, Whedon había fundado Mutant Enemy,
una casa productora que se convertiría en el cuartel general creativo del nuevo proyecto. Ya que el programa tenía un presupuesto limitado, la mayoría de sus locaciones se grabarían en exteriores, eligiendo el condado de Torrance como la locación principal. Para la representación de la escuela secundaria de Sunnydale, se eligió la Torrance High School, la misma escuela secundaria que fue utilizada para la exitosa serie de drama juvenil Beverly Hills 90210. Con el guión y las locaciones preparados, solo faltaba una cosa: el reparto. Se lanzó discretamente la convocatoria para esta nueva entrega de La Cazavampiros. Fueron varias actrices jóvenes quienes hicieron audición para Buffy, entre ellas una joven Selma Blair, quien curiosamente participaría más adelante con Sarah Michelle Gellar en la película Cruel Intentions. Otra de las interesadas en interpretar a Buffy fue Kate Holmes, antes de interpretar a Joey Potter en la aclamada serie Dawson's Creek. Curiosamente, Sarah Michelle Gellar no iba a interpretar a Buffy, sino a Cordelia. Whedon vio su interpretación y le pidió a Sarah que audicionara en el papel de Buffy. Esto debido a la intensidad que la joven había imprimido al interpretar a Cordelia Chase. Para el papel de Rupert Giles, el mentor de Buffy, se eligió al actor Anthony Stuart Hill. Lo irónico fue que la elección de este actor no se debió a su experiencia previa en otras producciones, sino porque el público norteamericano lo reconocía gracias a la serie de comerciales de la marca de café Teaser's Choice, donde aparecía el actor. Whedon buscaba una cara que fuera reconocible, y que más reconocible que alguien que aparece todos los días, a todas horas y en todos los canales. El papel de Xander Harris recayó en el joven Nicholas Brendon, el joven actor quien imprimió su sello distintivo al personaje, pero que curiosamente no tenía experiencia actoral previa. Anteriormente había desempeñado diferentes trabajos antes de participar en Buffy, y estos habían sido de repartidor, fontanero y camarero antes de incursionar en la actuación, además de superar su problema de tartamudez. Ángel, el interés amoroso de Buffy, también fue una casualidad. Este no llegaría gracias a un casting, sino que fue gracias a un perro. Sí, como lo escuchas, gracias a un perro. Cierto día, un cazatalentos vio a David Boreanaz paseando a su perro, y al verlo, rápidamente le avisó a Marcia Schulman, la directora de reparto, diciéndole que había encontrado a Ángel. David aceptó participar en el casting y se quedó con el papel. Y por último, pero no menos importante, el papel de Willow Rosenberg fue para Alyson Hannigan. Ella fue el último miembro del reparto en ser elegida. En cierta parte de la audición, Whedon esperaba ver una reacción triste por parte de la actriz, pero en su lugar, Alyson reaccionó de manera positiva y sarcástica, lo que le aseguró el papel en la serie. De hecho, su llegada al reparto llegó tan tarde que el programa piloto se grabó sin la participación de Hannigan, y en su lugar aparece la actriz Reeve Regan interpretando a Willow. Pero hubo un casting que pocos mencionan, uno que se ha mantenido en el más absoluto secreto hasta la fecha. El famoso actor Robert Reynolds aparece dentro de la lista de los actores que realizaron casting para la serie de Buffy. Hasta la fecha, no se sabe a ciencia cierta qué personaje iba a interpretar este famoso actor, y tal vez nunca lo sepamos. Con los actores ya definidos, solo faltaba una casa productora que se encargara de los efectos especiales, y para este rol se eligió a John Bullock y su compañía Optic Nerve, quienes fueron los responsables de los efectos especiales de la icónica serie Babylon 5, y el emblemático maquillaje y personificación de los vampiros de la serie corrieron a cargo de Todd McIntosh. Todd había participado en famosas producciones de cine y televisión, entre ellas He-Man y Los Amos del Universo.
Para la serie, Mackintosh deseaba una transformación única para el rostro de los vampiros, y así salir del estereotipo de los vampiros del cine, que solo eran representados utilizando colmillos de plástico. El aspecto gótico plasmado en la serie nació gracias a la fascinación de Mackintosh por la telenovela gótica Dark Shadows. El tema principal de la serie, que tanto emocionó a la audiencia juvenil, corrió a cargo de la banda californiana Nerve Herder. Esta llegó a oídos de Whedon prácticamente por casualidad, cuando Alyson Hannigan insistió en que escuchara a esta banda que le gustaba tanto. Whedon la escuchó y de inmediato imaginó el intro de la serie acompañado por los acordes de la banda. Con todos los elementos en su lugar, solo faltaba grabar lo que se conoce como programa piloto, el cual se tituló simplemente Slayer, y el cual fue financiado enteramente por el propio Joss Whedon. Este programa piloto que estás viendo en este momento tiene una duración de 25 minutos y fue presentado en varias casas televisoras, pero la mayoría lo rechazaron, hasta que Warner Television levantó la mano para hacerse con los derechos de emisión. Así, tras un largo proceso de casting y preproducción, se estrenó Buffy, la cazavampiros, el 10 de marzo de 1997, convirtiéndose rápidamente en todo un suceso televisivo, cautivando a los espectadores gracias a su historia y a sus entrañables personajes, desatando lo que se conoció como el Buffyverso. La serie se destacó por su mezcla única entre las problemáticas adolescentes envueltas por el conflicto sobrenatural de la historia. Esta fórmula sería replicada varias veces por múltiples series como Charmed, Smallville, Dark Angel y por Vampire Diaries. Además, fue de las primeras series en presentar a un personaje perteneciente a la comunidad LGTBI en su trama. Buffy se había convertido en uno de los fenómenos culturales más grandes de la cultura popular, impactando en países extranjeros como México, España y Argentina, donde la serie fue emitida por el canal Fox. La espera llega a su fin en la reunión cumbre entre Buffy y Ángel, donde todo pasará en un instante culminante, inimaginable a todos. La estremecedora conclusión del episodio más conmovedor de la temporada. Buffy, la cazavampiros. Este viernes en Generación Fox. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y el final de la serie llegaría de la forma menos esperada. Capítulo 3. El Ángel de la Perdición. Tras el final de la tercera temporada de la serie de Buffy, Whedon tomó una decisión: el crear una serie propia para Ángel, interpretado por David Boreanaz. El arco del vampiro con alma había terminado en el capítulo Graduation Day. Ángel se despidió de Sunnydale para mudarse a Los Ángeles y ahí abrir su propia oficina de detectives privados junto con Cordelia y con el enigmático Allen Francis Doyle. Juntos ayudan a los inocentes en una ciudad llena de seres oscuros, demonios y corrupción. Whedon, junto con David Greenwald, crearon el formato de la nueva serie para expandir más el Buffyverso. Nuevamente, la casa productora Mutant Enemy estuvo a cargo de la producción de la serie, la cual tenía un tono más sombrío que la serie de Buffy. Para esta producción se grabó un programa piloto de tan solo 7 minutos de duración para presentar el programa a los ejecutivos de Warner, quienes dieron luz verde al proyecto, aunque pidieron que se bajara un poco el tono oscuro de la serie, ya que esta era demasiado sombría. Angel fue grabada en locaciones de Los Ángeles, California, y como hemos visto a lo largo de los videos de Retrocultura, mientras una serie esté grabada en Estados Unidos, sus niveles de audiencia y presupuesto van bien,
Pero cuando las locaciones son mandadas a Canadá, entonces la serie ya está condenada. Pero ese no era el caso de Angel ni de Buffy. El icónico y melancólico tema de la serie fue compuesto por la banda indie Holy Night y Darling Violet. La serie tuvo una buena recepción por parte del público, y en varias ocasiones esta superó a la propia Buffy en audiencia. Para ese entonces, la serie de la Cazavampiros se encontraba en su mejor momento, incorporando a nuevos personajes mientras la trama avanzaba. Tanto Buffy como Angel hicieron participaciones especiales como invitados en sus respectivas series. Esto elevó aún más el entusiasmo de los fans, y ambas series siguieron al aire, hasta la llegada de la 7ª temporada de Buffy, la cual fue el principio del fin. Curiosamente, la serie de Buffy la Cazavampiros no llegó a su fin debido a baja audiencia, como ocurre en la mayoría de las ocasiones. El final de la serie llegó debido al hartazgo de Sarah Michelle Gellar. Para 1997, justo cuando empezó Buffy, Sarah Michelle Gellar había participado en diferentes producciones de Hollywood, como Se lo que hicieron el verano pasado y Scream 2, donde tuvo una recepción positiva por parte de la audiencia. Para 1999, Sarah participó en Cruel Intention, una película que fue bien recibida por el público y la crítica especializada. No solo fue un éxito en taquilla, sino que también se convirtió en una película de culto. Y en el 2002, ella se incorporó a la producción de la película Scooby-Doo. Todas esas participaciones las hacía a la par del rodaje de la serie de Buffy. Y para el año 2003, Gellar había decidido que era suficiente. La joven actriz quería tener una vida menos ajetreada y disfrutar de su matrimonio con el actor Freddie Prinze, a quien conoció durante el rodaje de la película Se lo que hicieron el verano pasado, y con quien había contraído nupcias en México en el año 2002. Tras el anuncio de su salida, Gellar comentó: "No se trata de irme para hacer carrera en el cine o en el teatro, es más bien una decisión personal. Necesito descansar". El último capítulo de la serie de Buffy se emitió el 20 de mayo del año 2003. Para ese entonces, la serie de Ángel aún estaba en emisión, y a pesar de la despedida de Sarah, la serie gozó de buenos números de audiencia, incluso incorporando a nuevos miembros al equipo, como fue el caso de Spike, quien había sido antagonista de Ángel en la serie original, pero esta aparición elevó los números de audiencia, haciendo que la serie se renovara para una temporada más. Pero ese éxito terminó abruptamente en el año 2004, cuando la serie de Ángel fue cancelada por los ejecutivos de Warner. Esta intempestiva cancelación tomó por sorpresa tanto a los miembros de producción como a los actores de la serie. Cuando los fans supieron de la noticia, se organizaron, enviaron cartas, mails, incluso organizaron donaciones de caridad y donaciones de sangre. Sí, aunque usted no lo crea. También contrataron vallas publicitarias en un intento de llamar la atención de los ejecutivos de Warner para evitar la cancelación de la serie. Pero todo eso fue en vano. La serie terminó. Ante lo ocurrido, el guionista de la serie, David Fury, declaró que esto se debió a que Joss Whedon pidió la renovación de la serie al inicio de la 5ª temporada, lo que parece no haber sido del agrado de los ejecutivos de Warner, y que esto llevó a la cancelación de la historia del vampiro irlandés. Pero este no fue el final de Ángel. Para el 2007 llegaría el cómic
After the Fall, publicado por EW Comics, el cual era la continuación canónica de la serie junto con la continuación de la historia de Buffy, publicada el mismo año. El Buffyverso parecía haber terminado definitivamente. Sarah, David, Allison y el resto del reparto siguieron sus carreras por separado en exitosas series y películas tales como Bones, Cómo conocí a tu madre y La maldición. Sarah permaneció vigente, aunque de manera discreta, en proyectos esporádicos, siempre relacionados con el terror, lo que le ganó el sobrenombre de la Reina del Grito. Durante más de 20 años, los fans de todas las edades esperaron con ansias el regreso de la mítica cazavampiros, y fue hasta el 2025 que sus ruegos habían sido escuchados. Sarah Michelle Gellar anunció que ella sería la productora ejecutiva de la nueva serie, la cual ahora era propiedad de Hulu. Esto elevó las expectativas de la fanaticada, quienes esperaban con ansias noticias sobre esta nueva serie. Esta nueva serie no contó con la participación de su creador, Joss Whedon, debido a las acusaciones de mal comportamiento y acoso por parte de varios actores que participaron con él en producciones anteriores. Esas acusaciones incluían a la propia Charisma Carpenter, quien interpretó a Cordelia Chase en la serie original. Ella hizo serias acusaciones en contra de Whedon, y por eso la participación del director y guionista no fue requerida. La actriz Charisma Carpenter, la protagonista de Buffy the Vampire Slayer y de la serie derivada de Angel, se sumó a las críticas que otros actores han realizado contra el director Joss Whedon por comportamiento abusivo y actitudes inaceptables. A través de las redes sociales, Carpenter, compartió la experiencia que asegura haber vivido bajo la dirección de Whedon, que incluye amenazas, insultos. Ella utilizaba la palabra de gorda cuando estaba embarazada de 4 meses y un despido inmediatamente posterior al parto. Sarah Michelle Gellar, que participó en 3 temporadas de Buffy the Vampire Slayer, pidió que no se asociara más su nombre al de Whedon y aseguró estar orgullosa de los que se habían atrevido también a hacer públicas cada una de sus denuncias. Amber Benson, también del reparto, aseguró que el rodaje de la serie era de un ambiente bastante tóxico. Todos los comentarios, estos que estamos hablando, referente a personas que formaron parte del reparto y que ahora están hablando acerca del director, llegan 7 meses después de la carta en la que Bryce Fisher calificó de asqueroso, abusivo y nada profesional al mismo cineasta. ¿Por qué habla así? Sufrí una embolia. Pero tristemente, el sueño de una nueva serie de Buffy se desvaneció en el aire. En el 2026, la propia Sarah salió a dar un comunicado en el cual mencionó que la serie había sido cancelada por Hulu. El proyecto, conocido provisionalmente como Buffy New Sunnydale, quedó en pausa tras la revisión de su episodio piloto, dirigido por la cineasta Chloe Zhao. La decisión fue anunciada por Craig Erwin, presidente de Disney Television Group, quien consideró que la propuesta no lograba transmitir la fuerza necesaria y que su enfoque resultaba demasiado limitado, orientado principalmente a un público juvenil. Estos nuevos ejecutivos no recuerdan la base original de la serie, que era mostrar la problemática de la adolescencia en una serie ambientada en un mundo mágico, lleno de criaturas sobrenaturales. Pero eso, al parecer, a Disney y a Hulu no le interesa. Noticia de última hora. Al momento de editar este video, me acabo de enterar del sensible fallecimiento de Nicholas Brendon a los 54 años mientras dormía por causas naturales. Nicholas participó en varias producciones como Buffy la cazavampiros, Criminal Minds,
al igual que en proyectos de cine independiente. Nicholas también participó haciendo proyectos de pintura, donde encontró una nueva forma de expresión en sus últimos años. Su partida deja un vacío en la comunidad de fans que lo recordarán siempre como el corazón humano del Scooby Gang, el amigo leal que demostró que la valentía no depende de poderes sobrenaturales, sino del corazón. Que en paz descanse Nicholas Brendon, nuestro querido Xander. Pese a todo esto y a las acusaciones de su creador Joss Whedon, Buffy, la cazavampiros, se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Su impacto y su forma de contar historias influyó en producciones futuras, convirtiendo a Buffy en toda una leyenda de la cultura popular y de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: El MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Weller, Marlene Senil, Bob 2, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Jenny Lane, MX Wolver, Adrián Lobo, Ricardo Peri, Wolf S. y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.